Hola, hola, qué alegría. Espero que se encuentren todos muy bien. De verdad, estamos muy contentos. Una vez más, podemos encontrarnos para charlar de cosas que queremos compartir, que sabemos que nos hacen bien y que está bueno siempre poder pensar, mirarnos a nosotros mismos. Y bueno, en este ciclo que estamos realizando junto a Cecilia Brusa, que le hemos dado como nombre, como excusa, Despierta tu luz, que tiene que ver con esta maravilla que somos cada uno de nosotros y que a veces por las distracciones que hay no nos damos cuenta. En el día de hoy vamos a estar trabajando sobre el miedo. Así que Cecilia, si llegas a estar por ahí, por favor, unite cuando puedas. Y bien, a ver. Vamos a recurrir a los lentes que siempre ayudan. Bien, acá está. Vamos, Cecilia. Vamos, Cecilia. Bueno, la solicitud ya está enviada y por mi parte fue aceptada, Cecilia. Así que Ahí perfecto. estamos. Hola Rodolfo, Muy hola a bien, todos. Ahí ustedes muy me bien. avisan si me ve bien, creo que sí, ¿no? Sí, yo también me estaba tomando un poco porque quedé con la cabeza muy encima. Sí, No, ahí está. no quiero asustar a los que se vayan sumando. Ahí. Hola Rodolfo. Bueno, qué alegría, Cecilia, volver a encontrarnos. Estaba haciendo una pequeña introducción en el ciclo este que estamos compartiendo de charlas y de reflexiones, que siempre hay tantos amigos que nos acompañan. En esta oportunidad en particular ponemos como eje de la conversación Sí. el miedo. Bien, así que si a vos te parece, yo hago una pequeña introducción acerca del miedo, de acuerdo a lo que yo trabajo, que es, por ejemplo, la medicina tradicional china y estas Sí. prácticas que nosotros realizamos en nuestra escuela, en el espacio EVA, que son el Tai Chi Chuan y el Qigong. Bueno, dentro Perfecto. de... Perdón, Rodolfo, que me distraje porque estaba viendo que no sé por qué motivo cuando haces vos el video no se muestra en mi cuenta. Así que bueno, una vez más lo verán en mi cuenta cuando lo subamos porque no figuro que estoy en vivo. Pero vamos nomás. Bueno, lo lamento mucho, Cecilia, vamos a seguir lo mismo adelante, ¿bien? Entonces, el miedo es una emoción que es tan humana, que es tan inherente a cada uno de nosotros, y esto lo descubrieron los chinos hace miles de años. Es más, dentro de esta teoría de los cinco movimientos, las cinco energías, las cinco fuerzas, que se lo conoce como la tabla de los cinco elementos en la medicina china, tiene que ver está el miedo como emoción, está en una de estas categorías. Así que imaginemos lo importante. Toda la naturaleza, toda la energía que está en la naturaleza, en la cual nosotros estamos insertos, cada una de las emociones tiene un lugar y una de estas cinco energías corresponde al miedo. Así que, por un lado, ver la relevancia y la importancia que tiene ya para los estudiosos, para los sabios chinos desde hace cientos y miles de años. ¿Con qué se le asocia, con qué se lo asocia al miedo? Como elemento se lo asocia con el agua, ¿bien? Con esta densidad particular que tiene el agua. Se lo asocia también con el frío. Cuando tenemos miedo, tendemos a quedarnos paralizados, quedarnos duros, así decimos. También se lo asocia con el órgano que son los riñones y la vejiga, que tiene que ver justamente por donde, nuestro cuerpo, por donde circula el agua con mayor importancia. Tiene que ver con esta parálisis que se nos da cuando tenemos un susto muy grande que no podemos controlar ni siquiera nuestros esfínteres, y es por eso que frente a un miedo tan extremo, perdemos la posibilidad de retener el líquido
y nos podemos hacer encima, como decimos aquí en Argentina. Entonces, con todo esto se lo asocia al miedo. Y el miedo, entonces, no es algo que es algo que podemos trabajar, es una energía que podemos conducir, pero no es algo que podemos hacer desaparecer de nuestra vida. O sea que esto es importante que nosotros lo sepamos, porque aquellos que quieren o que están atravesando o que tienen una tendencia a sentir miedo, sepan que es algo con lo que vamos a tener que lidiar permanentemente. Y por último, Cecilia, antes de dejarte a vos, el miedo en su raíz más íntima y más profunda, tiene que ver con el miedo a no vivir, con el miedo a perder nuestra existencia. O sea que el miedo también nos impulsa a la voluntad para sobrevivir y seguir adelante. Nos enseña, que se nos muestra como una manera de alertarnos para saber de si hay vida, si queremos seguir adelante en nuestra vida, debemos sobreponernos a esto. Te dejo a vos, Cecilia. Muy bueno, Rodolfo. Ahí respondo a Nati, que pregunta qué interesante que ha grabado. Sí, sí, siempre la tecnología. Instagram a veces nos ayuda, a veces no. Por ejemplo, no sé por qué no me muestra en mi cuenta, pero acá estamos en vivo. Así que si todo sale bien, sí, Nati, queda después todo en la cuenta ahora de Espacio de Eva, va a quedar seguro grabado. Rodolfo, desde mi mirada, lo que puedo agregar, bueno, esto que decías, el miedo no es algo que se elige. O sea, yo no puedo elegir tener o no tener miedo. Desde mi mirada es una emoción, como decías vos, como tantas otras, es una emoción que aparece. Aparece cuando hay algo que la despierta, como cualquier emoción, una situación que hace que esa emoción aparezca. ¿Qué pasa? En este caso podemos hablar o por lo menos yo puedo hacer la distinción de dos miedos. Hay un miedo que es que es el miedo como emoción. En términos generales podemos decir que una emoción, una vez que aparece, dura aproximadamente, se dice que entre 80, 90 y 120 segundos. O sea, hablamos más o menos un tiempo de 2 minutos cuando aparece la emoción. El miedo tiene que ver generalmente con la supervivencia. Es decir, si yo estoy caminando por el bosque, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero voy por el bosque, aparece el león, naturalmente voy a sentir miedo, porque ese miedo me va a preparar ya sea para pelear, independiente, o sea, depende de quién tenga al frente, en el caso del león no se lo recomiendo, pero me preparo para pelear, me puedo paralizar o me preparo para huir. El miedo que aparece en la vida como emoción también, por supuesto, porque muchas veces frente a situaciones que nos tocan vivir, el miedo aparece. Por supuesto que está buenísimo y está bueno escucharlo siempre en todas las situaciones, está bueno escucharlo porque me pone en alerta. El miedo quizás me viene a decir, bueno, a ver, esta no es una situación quizás como todas, no es una situación cotidiana, presta atención a esto, respira antes de responder, tómate más tiempo para dar respuesta a esto o lo que fuere. O sea que la emoción, del miedo es natural, nos pasa absolutamente a todos, y esta fantasía de no querer sentir miedo, bueno, se las borramos de raíz porque no existe, porque así como aparece la alegría, así como aparece la tristeza, bueno, el miedo también. Y está buenísimo, como toda emoción, ver qué nos trae. Bueno, hasta acá no sería el problema, digamos, porque este es el miedo que tiene que ver con la emoción como respuesta y que tiene que ver con la supervivencia. El problema se nos presenta cuando el miedo ya se sostiene en el tiempo y es como algo irracional, porque empezamos a tener miedo, un miedo profundo, un miedo que empieza a parecer como que estuviera arraigado en nosotros y que se va sosteniendo en el tiempo, alimentado por los pensamientos. Cualquier emoción que nosotros sostengamos en el tiempo, lo que la está sosteniendo no es eso que la despertó, lo que la está sosteniendo es la cadena de pensamientos que estamos permitiendo que se genere o que estamos generando. La mayoría de las veces, por supuesto, de forma inconsciente. Por eso siempre el trabajo es tan importante que sea sobre nuestros propios pensamientos. Es el poder estar en conciencia, de nuestros propios pensamientos para poder entonces trabajar sobre eso. Ese es el miedo que hoy, digamos, nos reúne a poder conversar, porque es el miedo que nos frena, es el miedo que nos distancia de aquellas cosas que queremos conseguir en la vida. Hay una frase que dice que el miedo, ojo con los miedos, dice la frase, que le encanta robarse los sueños. Es decir, este miedo que aparece y que pone esa distancia enorme entre aquello que queremos y nosotros. Este miedo que es profundo, este miedo que está instalado, este miedo, como vos decías, ¿no?
que en el fondo es un miedo a no existir. Mira, hace un tiempo veía un documental que hablaba una profesora de yoga de India, y se sostenía que la madre de todos los miedos es el miedo a la muerte. Que todo lo demás, todo lo que vamos haciendo en realidad, o todas las formas en que se va presentando, es por este gran temor que tenemos de hablar de la muerte. Y bueno, ponerlo en palabras, ver qué nos pasa frente a eso. Pero más allá de esto, que ya tiene otra profundidad, en un poquito si no podemos avanzar, pero empezar a detectar en nuestra vida cuáles son aquellas cuestiones que no estamos pudiendo concretar, hacia las cuales no estamos pudiendo avanzar, porque aparece este miedo profundo que nos detiene. Hay que tener también ahí prestar atención, porque al miedo le encanta así como camuflarse debajo de otras emociones. Y a veces es un trabajo realmente consciente, es un trabajo muchas veces en el que necesitamos, por supuesto, pedir ayuda, necesitamos que un otro nos acompañe, porque muchas veces aparece primero el enojo, aparece la frustración, que es el enojo de nosotros mismos, ante algo que no podemos conseguir. Cuando empezamos a profundizar un poquito más en nosotros, empieza a aparecer la tristeza generalmente, esa tristeza que nos genera el sentirnos estancados, como hablábamos los otros días, esa tristeza que aparece por sentirme tan lejos de aquello que quiero conseguir, por sentir que no puedo, y cuando empezamos a profundizar un poquito más, empieza a aparecer de fondo el miedo, empieza a mostrarse. No sé si hasta ahí sigo. Perfecto, no, sí, sigo escuchando, Cecilia. No vas a interrumpirme cuando quieras, porque si no yo agarro y sigo, pero bueno, vos me vas interrumpiendo, vamos a ir haciendo. Entonces aparece este miedo de fondo. Este miedo generalmente está ligado a muchas cuestiones. Puede estar ligado, por ejemplo, a experiencias pasadas, a creencias limitantes que tenemos en la vida. Recuerden, las creencias, lo digo siempre, pero el público se renueva. Las creencias son aquellos pensamientos a los que le hemos atribuido el valor de verdad. Es decir, vivimos bajo esas creencias como si fueran verdad. Y estas creencias generalmente tienen que ver, bueno, muchas vienen desde antes, tienen que ver con nuestro transgeneracional, muchas tienen que ver con nuestra infancia, y muchas tienen que ver después, con el paso del tiempo, nuestra adolescencia y demás, con las experiencias que vamos viviendo. Estos miedos están ligados a estas cuestiones. ¿Qué es posible, si es posible ocuparnos de esto y que el miedo no sea un impedimento para nosotros poder avanzar en aquellas cuestiones que realmente queremos en nuestra vida? Sí, por supuesto. Absolutamente sí, y lo digo por experiencia. No solamente por la experiencia de haberlo atravesado en algún momento de mi vida, sino por la experiencia de estar atravesándolo, de estar sintiendo en este momento, en lo personal, que hay cuestiones que me aparecen disfrazadas, o respuestas que me aparecen disfrazadas de otra forma, pero cuando empiezo a indagar en mí misma, cuando empiezo a hacer este trabajo profundo, empiezan a aparecer mis miedos reales, los miedos que hoy me distancian de aquellas cuestiones en las cuales quiero avanzar, en las cuales quiero realmente vivir como experiencia en esta vida. Cecilia, mira, recién cuando, bueno, volvemos al inicio, por lo menos lo que yo mencionaba al comienzo, respecto de que esta emoción es algo que nos va a acompañar siempre, hasta el último día de nuestra vida, desde este plano por lo menos. Y cuando vos mencionabas recién cómo el miedo le gusta disfrazarse de otras cosas, mirá qué curioso, en la medicina china, el elemento cuya emoción se asocia al miedo es el agua. Y el agua tiene una gran capacidad, una gran ductilidad para meterse y llegar a todos lados. Aquellos que han tenido un problema de humedad en su casa, como me pasa a mí, saben que el agua traspasa lo que sea, llega a donde haga falta. Entonces, ese camino, ese recorrido que hace el agua, ese camino, ese recorrido que hace el miedo, es un poco lo que vos mencionabas también, lo puedo yo encontrar esta analogía, respecto de que le gusta disfrazarse de otras cosas. Uno de los disfraces, se me ocurre, Cecilia, que son más frecuentes en esta época que nosotros vivimos, tiene que ver con la ansiedad. Y la ansiedad se me figura, tomando el ejemplo que dabas vos respecto del león en la selva, nos aparece el león, obviamente que nos va a dar miedo. Ahora pareciera
que vivimos en una sociedad donde hay un león acechando a cada momento. Pareciera que hay un león en nuestro trabajo, pareciera que hay un león en nuestra familia, pareciera que hay un león en la calle, pareciera que hay un león en nuestros pensamientos. Siempre nos está acechando, siempre nos está asustando y naturalmente, con mayor o menor conciencia, nos termina paralizando, nos termina deteniendo, termina siendo denso aquello que podría ser muchísimo más liviano. Y cuando me refiero a lo liviano, me refiero, por ejemplo, a la luz que tenemos cada uno de nosotros, por eso quisimos llamarle a este ciclo Despierta tu luz. Si nosotros queremos despertar estos dones, estas cosas lindas que tenemos cada uno de nosotros, que no tiene nada que ver con formación académica, no tiene nada que ver con logros externos, que no tiene nada que ver con saber más o menos algunas cosas, con tener más o menos cosas, con tener más o menos amigos, sino que tiene que ver justamente con esta maravilla que somos cada uno de nosotros y que estamos transitando este tiempo compartiéndolo. Sí, Rodolfo, sabes que escuchándote, bueno, se me venía a la cabeza el miedo ligado a esta fantasía que tenemos con respecto al control. Es nuestro ego el que nos hace creer que necesitamos tener el control, ¿no? O que tenemos control en realidad. Nosotros no tenemos control, yo me atrevería a decir, por no decir nada, como para ser prudente y dejar un pequeño espacio, casi nada. No tenemos control sobre casi nada. Solamente que el ego nos hace creer que necesitamos ese control, nos arma esa fantasía del control. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos al ego que nos dice, no, desde la fantasía del control, vos tenés que tener controlado todo, tenés que saber cuál es el paso siguiente que vas a dar, qué es lo siguiente que vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener controlada la situación para que vos estés bien. Y por otro lado ocurre la vida, que la vida si algo se caracteriza es por la incertidumbre. Y si algo nos invita a la vida es a rendirnos momento a momento. Y nos recuerda todo el día que es, todos los días, perdón, que es instante a instante y un día a la vez. Entonces empieza a pasar esta contradicción interna entre cómo hago para satisfacer a mi ego que me está diciendo tenés que tener el control, ¿no? Y me arma y me muestra esta fantasía del control. Y mi alma que me dice, si lo sentís, si sentís que ese es el camino, tenés que avanzar. Porque nada va a venir a darte esa certeza. Porque la certeza, si se quiere, entre comillas, va a aparecer en el camino, o por decirlo mejor, las respuestas van a aparecer en el camino. Esto hablábamos los otros días en relación a lo que a mí me está pasando hoy y que compartimos también desde la experiencia, que vos me decías, no van a aparecer las respuestas porque te quedes sentada 200 horas pensando y pensando y repensando, al contrario, eso que te está pasando va a crecer porque lo estás alimentando y retroalimentando permanentemente con los pensamientos. Va a empezar a disiparse, va a empezar a encontrar su curso, esa energía, cuando lo puedas pasar a la acción. Bueno, y en eso estoy, ¿no? Entonces esto también lo comparto desde la absoluta experiencia. Muchas veces, no sé, en cualquier punto que esté cualquier persona en este momento, vamos a suponer desde comprarse un auto, que es un hecho así puntual, a empezar un emprendimiento, a dar el paso a ir a la primera cita, porque hace un montón de tiempo que no esté en pareja, lo que sea. ¿Cómo voy a saber cómo me voy a sentir en esa primera cita? Y acá no hay otra que yendo a la primera cita. Por supuesto que dicho así parece facilísimo, porque recién hablábamos de creencias limitantes que tienen tanto peso en nosotros. Hablábamos de esta cadena de pensamientos que permanentemente tenemos en la cabeza. Aparecen también, por supuesto, nuestras heridas de la infancia, aparecen, por supuesto, también nuestras lealtades invisibles. Entonces, no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es simple. Estoy diciendo que se trata de pasar a la acción. Entonces, en el caso de cada uno tendremos que evaluar, bueno, si lo puedo hacer solo, ¿de qué forma lo puedo hacer? Si no lo puedo hacer solo, bueno, ¿a qué profesional o de qué forma buscaré ayuda? Por eso mi invitación siempre es, acá no hay que ser ningún superhéroe. O sea, en mi caso soy terapeuta y sin embargo pido permanentemente, en este caso con vos o a veces con quien tengo una sesión, una mirada, un parecer, que eso que hoy yo no estoy pudiendo ver. Pero poner en claro esto, ¿no? Cuando ese miedo aparece a lo que sea, con estos miedos que nos limitan y que tienen un trasfondo y que tienen un peso grande en nuestra vida, no se van a solucionar acá en la mente.
no se van a solucionar en el lugar que empezaron, digamos, ¿no? Cuando se crearon acá, no se van a solucionar desde ahí. Realmente el camino es de conexión con nosotros, de la disponibilidad que eso requiere, del tiempo que requiere, y por supuesto, de poder pasar a la acción, de poder llevar adelante. No sé si ahí compartís eso. Por supuesto que sí, Cecilia. Traigo un poquito de esta sabiduría china, en donde instala esta emoción, el miedo, en estos elementos que son el agua, que hace referencia también al invierno, es decir, al frío. Y los invito a todos, aquellos que estén transitando en alguna instancia o que primero es necesario hacer una pausa. Siempre es necesario hacer una pausa para poder mirarnos. Así cuando nos llama a la atención algo que sucede externo, que por ahí, a veces cuando está afuera pareciera que es más fácil verlo, pero es necesario que hacer una pausa para hacer esa mirada hacia adentro, mirarnos a nosotros y descubrir si eso que nos está pasando tiene estas características del miedo. Ahora, prepararnos para todo esto, como lo que está adentro es afuera y viceversa, como dicen los chinos, nosotros somos un pequeño universo dentro de un universo mayor, y lo que sucede afuera se replica en nosotros, es decir, lo que sucede en la naturaleza también me pasa a mí, lo que me pasa a mí le sucede a la naturaleza. Es importante en nuestra fisiología prestarle atención, por ejemplo, al funcionamiento de nuestros riñones. ¿Cómo están funcionando nuestros riñones? ¿Cómo está funcionando nuestra vejiga? Nos sentimos, tenemos frío porque se aproxima el invierno. Entonces es necesario mantenernos abrigados con el calor justo. Porque no es que el agua, que representa el miedo, tenga que desaparecer en nosotros, porque en el agua está la vida, está el nacimiento, está la esencia. No es por eso, sino que hay que darle la temperatura justa. Los chinos dicen que que el agua tiene que ascender. El agua tiene, por naturaleza, a bajar. Ustedes vieron el agua, baja desde los ríos y termina llegando al mar. O sea, siempre va en descenso. Si tenemos una gotera, esa gotera va a recorrer todo el sentido hacia abajo. Siempre va a suceder así con el agua. Entonces, ocuparnos también de nuestra fisiología, ocuparnos de aquello que tenemos más a primera mano, también puede favorecer energéticamente a que la emoción, como el miedo, no se termine disparando a veces sin sentido. Entonces, recomendación muy básica que nos podrían dar nuestros abuelos: mantengamos abrigado en la zona del invierno, toda la zona de la cintura, donde se ubican nuestros riñones, donde tenemos nuestro centro de gravedad, mantengámoslo con la temperatura justa y necesaria para que este calorcito haga que el agua no se estanque y pueda fluir. Si el agua fluye, nosotros fluimos y no vamos a tener el espanto que nos puede ocasionar algún hecho inesperado. Nada, está buenísimo y me sumo acá lo que voy a decir con recomendaciones, como aportando un poquito para quien nos puede escuchar ahora o después, ¿no? Bueno, por un lado, aceptar que somos, como digo siempre, somos almas, somos espíritu encarnados en este tiempo exacto y perfecto, estamos acá, en la 3D, estamos encarnados en este cuerpo. Entonces, querer no sentir miedo, como dijimos al principio, es una carrera a contramano, digo, no se puede, no hay forma. Aceptemos entonces que el miedo como emoción es natural y que está muy bien sentir miedo porque el miedo nos alerta. ¿Sí? El miedo tiene que ver, como dije al principio, con nuestra supervivencia. Entonces, cuando sientan miedo que aparece como emoción, dale bolilla, fíjate qué te muestra, de qué te está alertando, porque lo sentimos en el cuerpo, porque nos damos cuenta, entonces, ¿de qué nos está alertando? Le damos importancia y aceptamos que es normal. El miedo nos acompaña en la vida, por supuesto, cuando emprendemos una situación nueva, cuando vamos a hacer un cambio de trabajo, cuando vamos a, como dije recién, ir a una cita por primera vez, cuando lo que fuere, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Entonces, aceptar de antemano que es lógico que también ese miedo aparezca. Que si bien ahí
podríamos decir que se presenta de una manera diferente, creo eso, la emoción del momento, pero también nos aparece hablar, nos aparece alertar, nos aparece a decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo llevamos esto adelante. Y cuando el miedo aparece, este miedo que nos detiene, este miedo que nos congela, viste que vos decías recién del frío, bueno, lo que hace el miedo es congelarte. Si te deja congelado, si no te deja avanzar, entonces, primero achicar, como digo siempre, las ventanitas, pregúntate en ese momento, ¿a qué le tengo miedo? Porque la primera respuesta que aparece es a todo. Y eso no es real, eso es mentira, y lo único que hace es que nuestra cabeza ahí se hace toda una cosa así adentro, y como es todo, no tiene sentido que haga nada. Entonces, nuevamente, por experiencia, ¿qué es eso que te da miedo? Cuando yo empiezo a focalizar, lo puedo distinguir, lo puedo observar. Entonces, observar el miedo. Bueno, ¿miedo a qué? Y cuando ese miedo aparezca, créanme que siempre ese miedo profundo, ese miedo arraigado, viene a mostrarnos algo. Muchas veces son estas creencias tan profundas que tenemos de que no servimos, de que no podemos, de que no somos suficientes, de que frente a esto no voy a poder, aparece este miedo enorme a la mirada del otro, a ser juzgados, a ser rechazados, a no ser queridos, a no ser aceptados. Créanme que realmente estos miedos se pueden trabajar. Lo más importante es tener la decisión de querer hacerlo, de decir, bueno, si realmente yo en mi vida quiero ir a tal lugar, o hoy quiero tal empresa, la que sea, más chiquita, más grande, cuando digo empresa me refiero desde animarme a salir de vuelta con grupos de amigos, desde cambiar el auto, como dije antes, desde empezar un proyecto, no sé, laboral, lo que fuere. Poder distinguir entonces qué me viene a mostrar ese miedo, poder observarlo, poder ponerlo en foco y estar dispuestos a trabajar. Por supuesto que, dependiendo del caso, no siempre se resuelve hablando de terapia ni en una sesión. A veces se puede abordar, y he tenido la experiencia de trabajar con personas que realmente en una sesión han podido ver el miedo, comprender qué les viene a mostrar y atravesarlo realmente y pasar a la acción con lo que me han contado después. Pero muchas veces requiere más tiempo, depende del momento, depende del miedo, depende en qué instancia estamos, pero requiere nuestra conciencia, de ponerlo en el plano de conciencia, de no dejarlo pasar, de no quedarme de brazos cruzados diciendo, bueno, frente a esta situación, bueno, qué sé yo, me da miedo y ya. No, sentar al miedo frente a vos. Sentarlo. Yo a veces les digo con quienes hablo de manera real, o sea, simbólica, pero real. Sentarte en una silla, pon una silla al frente, sentar el miedo al frente tuyo, conectá con vos y vas a ver cómo la información aparece, porque la información está, porque para algo está. Entonces algo viene a mostrarte. Así que en esta línea de recomendaciones y decirles de todo corazón, habiendo atravesado momentos a veces complicados en la vida, donde sentí que la vida se me detuvo, porque aparecían esos miedos tan fuertes que no me dejaban ir hacia adelante. Incluso en este momento estoy viviendo algo que también me está desafiando a mí misma, me está mostrando esos miedos que me aparecen, que realmente es posible atravesarlos. Es posible, y esto no implica que dejemos de sentir miedo frente al riesgo, que dejemos de sentir miedo frente a lo nuevo, frente a lo que nos desconcierta, frente a lo que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Aprender a convivir con esa incertidumbre de que es un día a la vez, es un paso a la vez, y que es el mismo camino el que nos va a ir mostrando las respuestas. Cecilia, me encantó todo lo que está diciendo. Me encantó que compartas con nosotros porque a nosotros nos pasan todas estas cosas. Que estemos interesados en autopercibirnos, que estemos interesados en aquello que nos sucede íntimamente a cada uno de nosotros y que podamos charlar acerca de esto, no significa que sea una actividad que se va a agotar. Esto no se termina nunca. Si te parece, Cecilia, vamos a ir cerrando. Yo quisiera compartir, después te dejo a vos para que hagas el cierre final. Yo quisiera compartir un pequeño poema que hace referencia justamente al agua como el elemento ligado al miedo y como el agua, aunque representa como emoción el miedo, es la vida y posibilitante de tantas cosas. Así dice, de todos los elementos, el sabio debe tomar al agua como su preceptora. El agua es útil, pero a todos vence.
El agua apaga el fuego o ante la posibilidad de la derrota escapa como vapor y asume una nueva forma. El agua arrastra la tierra blanda o enfrenta las rocas buscando un rodeo. El agua corroe al hierro hasta que se desmorona como polvo, satura la atmósfera y así el viento muere. El agua cede ante los obstáculos con engañosa humildad, pues ningún poder puede evitar que siga el destino de su curso hacia el mar. El agua vence siendo dúctil, nunca ataca, pero siempre gana la última batalla. El sabio que se transforma en agua se distingue por su humildad, adopta la pasividad, actúa desde la no acción y conquista el mundo. Un fragmento del Tao Te Ching. Ah, qué hermosura, qué hermosura. Muchas gracias, Rodolfo, por compartirlo. Y de mí recordarles a todos nuestra humanidad. Somos seres humanos, somos almas, por supuesto, encarnadas en este cuerpo, transitando este tiempo, viviendo la experiencia. Sentir miedo es parte de la experiencia, atravesar el miedo es parte de la experiencia, hacer las cosas aún con miedo es parte de la experiencia. Con lo cual es sumamente humano poder decir y reconocer si en este momento siento que no puedo avanzar porque tengo miedo. Y está buenísimo, y somos humanos y está buenísimo sentirlo, está buenísimo ocuparnos de eso, todos en algún momento, no hay superhéroes ni supergirls acá en el mundo, todos en algún momento frente a alguna situación, admitámoslo o no, sentimos miedo. Por supuesto que esos miedos que nos detienen o que te están deteniendo hoy, que sentís que no podés avanzar, que no podés dar el siguiente paso, que no podés salir, que estás ahí como atrapado y no podés salir, de esos miedos yo te invito a ocuparte, dale tiempo. No pasan mágicamente las cosas, lo digo siempre. Entonces, regálate tiempo, priorizate, priorizá ese deseo que tenés, eso que aparece, que te dice el camino es por acá, bueno, dale bolilla. Está buenísimo pedir ayuda, no hay que demostrar nada a nadie, como dije antes, está bueno pedir ayuda, y está bueno en esta vida, el tiempo que se nos dé, intentarlo, y después que lo intentamos hacerlo, porque se trata de eso, porque a veces nos quedamos en intento, no, hagámoslo, hacer aquellas cosas que sentimos que de corazón tenemos ganas de hacer. La experiencia se trata de eso, de poder atravesarlo. Entonces, si hay algo que en este momento querer, a por ello. Podemos, sí, somos seres grandes, enormes, imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a poder atravesar ese miedo que cuando nos ponemos a pensar, comparado a nosotros es así de chiquitito? Lo que pasa es que en la sombra lo vemos enorme. Pongámosle luz a esa sombra que ves enorme y vas a ver cómo se hace chiquitito y vamos a poder avanzar. Así que los invito a todos, ante todo, a reconocer lo que nos pasa, a ocuparnos de nosotros y con absoluta certeza, sí, estos miedos se pueden atravesar y podemos ir en la vida por aquellas cosas que queremos conseguir. Hermoso, Cecilia, muchísimas gracias. Me encantó eso de ponerle luz al miedo, se disipan los fantasmas. Un abrazo muy grande, bendiciones para vos, para todos aquellos que se han reunido, que han muchos alumnos de la escuela que se han acercado también. Muchas gracias a todos ellos. Esto va a quedar grabado como lo hacemos habitualmente y si Dios quiere nos vamos a estar encontrando pronto. Bendiciones para todos, muchas gracias. Chau, chau, gracias a todos, chau.